y mostrarles toda la potencialidad y todas las opciones que tenemos a partir de pensar el derecho no solamente como la norma entendida como el ordenamiento jurídico positivo, ¿no? Sino que entender y pensar, intentar desde luego, ¿no? Pensar el derecho como algo más. Es decir, pensar la relación que tiene el derecho con varios aspectos como la cultura, como el contexto, como la sociedad, como la historia, como sus raíces filosóficas, y explorar estas diferentes posibilidades va a hacer que nuestros temas de investigación y nuestros proyectos de investigación se enriquezcan y se fortalezcan, que podamos entender y explicar realidades complejas, ¿no? De ahí que optáramos por no referirnos al fenómeno jurídico o a los fenómenos jurídicos a secas, sino que nos referimos a partir de los planteamientos que estamos analizando en esta clase, nos referimos a los fenómenos jurídico-sociales. ¿Sí? En esta visión ampliada, en esta visión enriquecida, en donde el derecho no es aislado, en donde el derecho no es una ciencia pura, como en sus inicios sostenía Kelsen, sino que el derecho es una producción de la sociedad o de las sociedades, es una producción histórica y es un producto cultural también, ¿no? Hoy vamos a hacer énfasis en esta última idea del derecho como producto cultural y vamos a analizar la propuesta de un autor que tienen ahí ustedes también a disposición en su plataforma para que revisen su texto, que se llama Antonio Salamanca. Él es un profesor del Instituto de Altos Estudios, es un instituto que se dedica a hacer investigación en el Ecuador, que de pronto también ha venido acá a San Luis Potosí y a la Ciudad de México a dar cátedra. Y pues a mí me parece que es muy pertinente por todo el hilo conductor de nuestra discusión de todo este curso, traer a diálogo, ¿verdad? Compartirles su perspectiva, sus ideas, pues no con un ánimo de imposición, como lo hemos dicho desde un principio, más bien como una propuesta, una crítica constructiva y con miras a poder dar una respuesta eficiente de alta fidelidad a los objetos de estudio que nos están presentando todas y todos ustedes como doctorantes de este programa de estudio, ¿no? Y como proyectos de investigación y proyectos de tesis que necesitan tener un acompañamiento epistemológico y una vigilancia metodológica, no en el sentido punitivo, sino una vigilancia en el sentido de ser un acompañamiento, ¿no? Para poder asegurar que esas sean investigaciones y productos de tesis que tengan una calidad, que tengan una replicabilidad en su metodología, en su diseño metodológico, y que tengan fiabilidad y validez. Recuerden que es muy importante que cumplan esos tres criterios todos los trabajos de tesis que se produzcan en este programa de doctorado. Y pues bueno, el día de ayer veíamos la propuesta de, que más bien era como un estudio diagnóstico, ¿verdad? Empezando así, de Christian Cortis y del profesor Jorge Whitker en el sentido de que analizaban lo que tradicionalmente se había o se venía haciendo en los estudios de las facultades de Derecho y escuelas judiciales. Bueno, hoy vamos a seguir un poco esa línea, vamos a seguir en esa discusión, pero vamos a centrarnos en extender la gama de posibilidades de manera muy concreta, de manera muy específica, para que ustedes puedan tener una idea más amplia de cómo llevar el saber jurídico tradicional a tener contacto con otras áreas del conocimiento y formar investigaciones de corte ampliado, ¿no?
Vamos a ver cómo es o si hay algunos ejemplos, si ya hay algunos intentos que se hayan realizado, ¿no? Porque a lo mejor en este programa de doctorado estamos siendo muy ambiciosos y a lo mejor Jorge nos está poniendo enfrente un reto que nunca nadie antes había intentado y nadie había podido realizar y no tenemos referentes para consultar o para darnos una idea de más o menos por dónde empezar si es que decidimos afrontar tomar este reto para enriquecer nuestros temas de investigación. Y si no, pues por otro lado, pues de todas formas, amplía el conocimiento que ustedes tienen de las nuevas tendencias en la metodología de la investigación jurídica. Les sirve, ¿no? Para que ustedes estén bien enteradas y enterados de lo que se está trabajando en este momento y abona al proceso formativo del doctorado como una asignatura que les actualiza en las tendencias de vanguardia, ¿no? En la investigación jurídica y de los fenómenos jurídicos sociales. Pero bueno, entonces Jorge no les está pidiendo algo muy complicado en el sentido de que nunca se haya intentado. Al contrario, hay ya algunas iniciativas muy interesantes, ideas muy brillantes que vale la pena discutir, que vale la pena compartirles. Y el día de hoy vamos a ver una propuesta que es muy meticulosa, es muy específica, desde luego también parte desde un discurso muy en particular, ¿no? Desde una posición teórica política, porque hacer teoría, hacer academia también es una cuestión política, no es, la ciencia no es neutral como platicamos el día de ayer, siempre obedece a determinados intereses, ¿no? Ya nos toca a cada quien ver si estos intereses son buenos, son malos, son regulares o de dónde vienen, pero finalmente ayer derribábamos ese mito de que la ciencia es neutral, ¿no? Entonces, este autor y todos los que hemos estado trabajando y los que vamos a trabajar, autores y autoras, traen consigo no solamente una propuesta teórica, sino también viene acompañada de un criterio subjetivo, de una ideología, de un posicionamiento político muy claro y muy explícito que ustedes también van a ver, ¿no? Sin embargo, de una vez se los digo, lo que yo quiero que ustedes estén viendo es justamente el intento que hace de armonizar la investigación jurídica tradicional con otras áreas del conocimiento para enriquecer la fotografía y el diseño metodológico que puede estar presentando, ¿no? Para poder analizar determinado fenómeno o determinado problema o determinada situación de ambigüedad en el derecho, ¿no? Bien, entonces, pues eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Un poquito también hice la recapitulación de lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a trabajar a Antonio Salamanca, su propuesta, sus ideas, la vamos a discutir, la vamos a desmenuzar, vamos a ver qué tanto nos sirve, para qué nos serviría o para qué no nos serviría, ¿no? Y quedamos pues para el día de hoy íbamos a pensar en estas preguntas y vamos a elaborar también un pequeño escrito, ¿no? Que todavía tienen allí una fecha de entrega ampliada para que lo puedan estar subiendo, no es algo que ya para ahora tuvieran que estar arriba, quienes lo hicieron ya le adelantaron muy bien, pero ustedes tienen unos días más para hacerlo. Sin embargo, seguramente con la clase del día de ayer y a lo mejor en el transcurso del día, ojalá hayan tenido oportunidad de pensar un poquito esas preguntas porque vamos a estar a lo largo de la clase compartiendo algunas de esas respuestas, de esas preguntas, ¿no? Les estaré pidiendo a algunas de las personas que andan por acá, acompañándonos, que nos compartan esas respuestas. Algunas de ellas, no todo el cuestionario, seleccionaré yo algunas para que cada persona las conteste, haga uso de la voz, y lo vamos a hacer, si les parece bien, en tandas de 2 participaciones, al inicio, en medio y al final de la clase. Si hay algo que ustedes, con lo que vamos discutiendo en la sesión, con las ideas que vamos a ver de Salamanca, etcétera, y con los comentarios de sus compañeras y de sus compañeros, quieren ir ajustando, quieren ir moviendo, es válido también irlo haciendo, ir planteando esas dudas que vayan surgiendo sobre la marcha, ¿no? Porque eso es lo que le va a dar este valor agregado a nuestra clase del día de hoy y a nuestro curso, que en realidad es un taller, ¿no? Para que traigan este producto que no está acabado y le vayamos dando una pulidita, una mejor forma. Bueno, en su pantalla que les estoy compartiendo, están viendo la plataforma de Google Classroom.
Lo que vamos a ver el día de hoy viene dentro del tema número 2, que dice la investigación jurídica intercultural, ¿sí? Y tenemos dos textos, el de Salamanca, que es de la revista Redes, una revista que edita la Universidad Autónoma de Derechos Humanos, y la otra es una lecturita de Catherine Bartlett. Es una lectura también muy interesante que van a trabajar durante la semana que viene. Y hay una tarea también que les vamos a dejar el día de hoy como evidencia de esta sesión para que realicen durante toda la semana hasta que nos volvamos a encontrar y la puedan estar subiendo también aquí a la plataforma. Esa va a ser su evidencia número 2. Me parece que también ya es un momento adecuado para que les comente algo que estuve pensando durante toda la mañana, atendiendo y analizando el número de sesiones que tenemos, y aprovecho que todavía no doy inicio con la lectura de Salamanca, con el análisis del texto que nos toca el día de hoy, para plantear la siguiente posibilidad. Estuve pensando justamente en que realizar un coloquio o un mini coloquio, como les había platicado el día de ayer. Por cuestiones de tiempo, únicamente tenemos 4 sesiones. Se vuelve muy complicado, además, en el formato en el que estamos llevando las sesiones, en esta virtualidad emergente, ¿no? que estamos adoptando, se vuelve muy complicado el poder hacer pequeñas exposiciones de cada uno de esos temas de manera o en el formato del coloquio, como se los había platicado. Me hubiera gustado que así fuera, pero yo creo, desde lo que estuve analizando por la mañana, que va a ser muy complicado, que no es viable, no es factible, porque aparte no se aprovecharía esta dinámica de la misma manera que si lo hiciéramos de forma presencial, ¿no? Hiciéramos toda la ceremonia, todo el ritual del coloquio para que pudieran tener toda la experiencia. Sin embargo, he pensado, y les quiero preguntar antes de dar inicio con el tema, si están de acuerdo en que en lugar de hacer el coloquio en la última clase, dejemos a manera de entrega por escrito de proyecto final lo que ustedes en teoría hubiesen expuesto en ese coloquio. Tenemos que hacer en escrito, ustedes les daré un tiempo razonable para que lo elaboren y lo suban a la plataforma, y a partir de ahí les damos retroalimentación a esos productos que ustedes vayan a entregar. Rápidamente les explico qué es lo que esperaría que entregaran. Se los voy a poner por escrito ahí en el muro de Classroom para que todos lo tengan muy claro. Pero de manera rápida se los platico. Lo que yo esperaría que tuvieran esos proyectos finales que sustituirían al coloquio que originalmente estaba planteado es lo siguiente. Número 1, sus preguntas de investigación ya en su versión final. Esas que les van a acompañar durante toda su elaboración de la tesis. Número 2, sus objetivos de investigación. Número 3, esperaría que también ahí se incluyera su diseño metodológico acabado. ¿A qué me refiero con diseño metodológico? Ese diseño metodológico, ese subtítulo debe de estar dividido en 3 secciones. ¿Qué enfoque voy a adoptar? Eso lo vamos a ver el día de hoy, no se preocupen, si no lo entienden en este momento, lo vamos a explicar. ¿Qué enfoque van a utilizar? ¿Qué tipo de investigación es la que ustedes están presentando? Es decir, ¿cómo podríamos clasificar o bajo qué identidad podríamos colocar esa investigación que ustedes están proponiendo? Y por último, bueno, el penúltimo aspecto, no es el último, penúltimo, sería el
el listado de técnicas y herramientas para el análisis, recolección e interpretación de la información. Sí, repito, ese último aspecto será un listado, penúltimo, perdón, será un listado de las técnicas y herramientas para la recolección, para el análisis y para la interpretación de la información. Y ahora sí, como último subtítulo de ese proyecto final, algo bien importante que es como es como uno de nuestros objetivos elegibles perfectamente de que ustedes participaron provechosamente de este curso. Ese último subtítulo va a tener el índice tentativo de su tesis. Ya también en una versión más pensada, más acabada. Desde luego que esto siempre, el índice siempre se queda como tentativo porque hasta el último momento yo puedo hacer algún cambio, esto suele pasar, pero que por lo menos ya tengan una claridad en la estrategia discursiva que van a utilizar para la elaboración de esa tesis. Es decir, que sepan más o menos cuántos capítulos va a abarcar su tesis y qué va a decir o de qué va a tratar cada uno de esos capítulos. Que tengan una visión muy esquemática de cómo va a quedar la estructura discursiva de ese trabajo. ¿Sí? Eso lo haremos a través del índice tentativo. Si ustedes llegan hasta este punto, ese es lo que nosotros queremos, una de las metas que nosotros nos hemos planteado aquí para la materia, es que si ustedes llegan a ese punto, va a ser más sencillo que a partir del término del curso, ustedes puedan ya ir trabajando de vez en vez en el desarrollo de esos capítulos, que no tiene que ser necesariamente en un orden sucesivo, ¿no? Y yo voy a hacer primero el capítulo 1 y el 2, el 3 y el 4 y así. A veces estoy trabajando un poquito en lo del 1, pero luego ya me encontré algo útil para el 4, pero en algún otro momento ya estoy en el 3, pero aunque el avance no sea sucesivo, sí debe de ser sustancial para que poco a poco ustedes vayan armando ese rompecabezas, pero por lo menos ya sabemos qué piezas trae ese rompecabezas. ¿Sí? Todo esto se los voy a poner en el muro de Classroom, en un documentito ahí muy bien estructurado, pero bueno, se los quería platicar y quería desde luego preguntarles, ¿no? Democratizar esta decisión, que no fue dictatorial de mi parte, si están de acuerdo con que así sea, que este proyecto final sustituya al coloquio que originalmente habíamos planteado y que por razones logísticas no es posible llevar a cabo. Quien esté de acuerdo, pulgar arriba y les voy viendo para ver cuántos votos tenemos. Quien no tenga encendida su cámara, pónganme en el chat, estoy de acuerdo y los vamos registrando. ¿Okay? Muy bien, parece que hay mayoría, ¿no? Entonces, pues así lo... Ok, Claudia también ya me dijo aquí, de acuerdo, en el chat. Perfecto, entonces creo que hay consenso y lo cambiamos. Queda ya establecido que será la entrega del proyecto final con esas características. Yo se las pongo ahí en el Classroom para que no se les olvide, quede todo muy claro. Y así lo estaríamos haciendo. Bien, entonces pasamos ahora a el análisis ya de nuestro texto que nos toca el día de hoy. Y quisiera hacer, para abrir esta discusión, quisiera pedir la participación de, a ver, quién está aquí al lado de mi cuadrito en la llamada, en la videollamada, a quién le tocó la mala o buena suerte de estar al lado de mí, lo vi primero. Araceli, ¿estás por acá? Y muy bien, quisiera, Araceli, que nos compartieras, por favor. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Tuve aquí un pequeño error porque yo al que leí muy detenidamente fue a Webex.
y hice comparaciones con mi proyecto de tesis y la ley de Salamanca. No se preocupen. De hecho, la idea es que no hayan leído a Salamanca para la sesión. Yo me estoy adelantando un poquito. Ok. Sí, porque como las clases las tenemos de un día para otro, yo asumo que es complicadísimo que puedan repartir, ¿no?, su quehacer diario, todavía estar echando la lectura de un día para otro. La idea un poco con eso, para que todo el mundo lo tenga en cuenta, es que yo me adelanté con Salamanca para el día de hoy, porque es un texto denso, es un texto que necesita una explicación previa, ¿no? Una introduccióncita que yo les voy a dar en esta clase para que luego ya lo puedan retomar y le puedan agarrar más sabor, porque es un texto complicado que necesita que nos vayamos un poquito de la mano, ¿no? Sí, profesor. Gracias, maestro. Sí, corrijo, a quien yo leí fue a Jorge Whitker. A Whitker, sí, perfecto. Está excelente, muy bien. Esencialmente expone dos formas de poder realizar una investigación, como pensamiento teórico cognitivo jurídico y como el pensamiento complejo. El pensamiento teórico cognitivo básicamente es basado en la doctrina, es un camino seguro. Conforme se va avanzando en la investigación, ya se tienen las respuestas casi por adelantado, y yo así lo entendí, todo es seguro, qué es lo que se va a construir, se parte de la teoría, se llega a plantear una doctrina, y la consulta bibliográfica que se hace es nada más como para conocer y abundar más sobre el mismo tema y otras opiniones. Así es como entendí el conocimiento teórico cognitivo. En cambio, en el pensamiento complejo es esencialmente crítico. Es holística la investigación, se apoya en varias fuentes y no da por hecho nada, sino que da la investigación a lo que se va ocurriendo en ese momento, y se aterriza en una propuesta teórica, no parte de lo que es la teoría. Requiere de 3 pasos. Este último tipo de pensamiento complejo se me hizo muy interesante, porque se me hizo muy incierto, y a mí no me gustaría trabajar con lo incierto. A mí me gusta más lo seguro, el positivismo, pero me gustó analizarlo porque lo vi hasta cierto punto arriesgado, y por eso más me analicé. El primer paso de estas etapas metodológicas que tiene son 3. El primer paso es la aprehensión, que es el reflejo de la posibilidad de teorizar algo. La siguiente etapa es la construcción del objeto. Y la tercera etapa es la construcción del objeto, es lo que se va a trabajar, pero fusionado con otras ciencias. Y la tercera etapa es la explicación de lo que fue el objeto. En estas etapas, mi pregunta fue que si se requiere en una tesis que se pase por las 3 etapas, tienen que estar reflejadas las 3 etapas, o si solamente una de ellas puede dar lugar a una investigación. Porque más que nada por los tiempos de que se tienen para elaborar una tesis prácticamente de extensión, lleva a problematizar universos y a fusionarlos, a enfocarlos en el tema. Este pensamiento complejo aplicado al derecho parte también de un concepto de significante y significado. El significante es un campo semántico abierto a la libre interpretación y argumentación. Y el significado
es el sentido de un campo jurídico cerrado, por ejemplo, la jurisprudencia. Aquí el pensamiento complejo abre escenarios de potencialidad muy convenientes para adaptar y flexibilizar. A mí esa adaptación y esa flexibilidad se me hace como una falta de sustento positivo, como una falta de seguridad, y a lo mejor hasta qué punto cuál sería el límite de la flexibilidad. Ok, muchas gracias, Araceli. Te voy a interrumpir ahí. A pensar en relacionamiento. Sí. Muy bien, muy bien. Mira, voy a tratar de dar rápidamente respuesta a esas inquietudes. Me parece muy importante porque todos lo hemos sentido en algún momento, sobre todo cuando la invitación o el reto que tenemos enfrente es de salirnos de esa zona de confort o de esa seguridad que nos da el partir de una metodología que tenemos ya muy trabajada. De pronto se pudiera pensar que el conocimiento se relativiza si hacemos esto, ¿no? O caemos en este peligro de no dar cuenta de lo que inicialmente queremos. Sin embargo, hay que saber o hay que tener en cuenta que estas metodologías que se están proponiendo, sí, efectivamente representan un nuevo enfoque, pero también han sido ya muy trabajadas. Es decir, el enfoque es nuevo, pero no es novato, ¿no? Se ha nutrido a partir de diferentes aportes de conocimiento científico dentro de las ciencias sociales y dentro de otras ciencias, incluso no catalogadas como sociales, hasta de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Ayer hablábamos de la cuestión de la existencia de la jurimetría, cuando María de los Ángeles nos platicaba sobre su tema. Le decíamos, échale una miradita a esta cuestión de la jurimetría. Es interesante lo que han conseguido, pero no son cuestiones improvisadas, son cuestiones que tienen una validación metodológica previa. Es decir, estos pasos no son tan aventurados como pudiéramos pensar, sino que llevan una vigilancia metodológica y epistemológica que los van acompañando para asegurar la obtención de estos resultados. Claro, también, ¿qué tanto nosotros podemos abarcar? Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Y qué tanto nosotros podemos abarcar sin dejar una tesis como muy floja, como muy, que nos dé una sensación de incertidumbre, ¿no? Yo les diría que eso, y se los platicamos el día de ayer con la fotografía de la lámpara que alumbraba con su espectro, con su halo de luz, ¿no? Una calle. Eso serán decisiones que estarán tomando ustedes de manera individual, junto con su comité de tesis, con las personas que sean sus directores y asesores, para ver qué tanto conviene, qué tanto enriquece y suma al análisis que yo quiero hacer, echar una miradita hacia estas otras perspectivas. O qué tanto no conviene. Esto es complicado estandarizarlo porque aquí tenemos 14 proyectos diferentes. Cada uno de esos tiene una temática, cada uno de esos tiene objetivos muy particulares y no podríamos establecer una estandarización o una obligatoriedad para que todo el mundo, sí o sí, forzosamente adoptara este enfoque ampliado, ¿no? No se puede, no es pedagógico, no es adecuado. Dada también la diversidad de proyectos y de temas que tenemos, pero lo que sí podemos hacer es presentarles el menú, presentarles toda la gama de posibilidades para que ustedes junto con sus comités decidan qué tan conveniente y qué tan nutritivo es para este plato que yo estoy cocinando, que yo estoy preparando, qué tan nutritivo es añadirle ese condimento, ¿sí? En realidad, a mí me gusta mucho hablar con metáforas para que se entienda más fácil todo. No nos importa qué cubiertos utilices, no nos importa tanto dónde vayas a comprar o a conseguir los insumos, ¿verdad? Siempre y cuando sean insumos que vengan del mundo académico y de la realidad social, de la realidad jurídica también que ustedes están enfrentando todos los días. Mientras vengan de ahí no hay problema. Lo que nos importa es que ese plato que ustedes estén preparando sea un plato nutritivo. ¿A qué me refiero? Que forme conocimiento relevante, pertinente y significativo.
que nos ayude a explicar, a comprender un fenómeno de la realidad jurídico-social. Mientras cumpla esos requisitos, no tiene ningún problema. Esas decisiones de qué entra, qué no entra, ¿sí? Las irán tomando con el tiempo. Ahora mi misión es presentarles el menú, actualizarles en las metodologías de la investigación, porque ha habido un camino que se ha recorrido, porque la realidad jurídico-social ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ¿no? La realidad social no es estática, es cambiante, y así como ha ido cambiando, también se han ido moldeando y adaptando nuevos modelos y nuevos enfoques en la investigación, ¿no? Entonces, un poquito es como por ahí. Tú misma, Araceli, platícanos, ¿cuál sería el problema social o jurídico-social que tú vas a trabajar, por un lado, y por otro lado, cuál sería el problema de investigación de tu tesis? Bueno, en tema de mi tesis es la falta de acceso efectivo al sistema de justicia por parte de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad y desventaja social. Checando la forma de pensamiento complejo aplicado al derecho, en el que básicamente se debe ajustar la investigación a una realidad área, pues yo sentí que se me movió todo mi tema de investigación, porque esta falta de acceso de los adultos mayores, con esta realidad que estamos viviendo de la pandemia, se llega a trastocar muchísimo más en todos los aspectos de familiar, civil, o no sé si penal, porque se me olvidó, pero sí varios escenarios que estuve viendo. Entonces la situación de los adultos mayores ahí se llega, y sinceramente no supe fijar hasta el momento un tema en el que se incluya la investigación enfocada hacia el adulto mayor con la realidad que se está viviendo de la pandemia. Ok, entiendo que ahora entonces tú estás involucrando el contexto de la pandemia, relacionándolo con el tema inicial que tú estabas planteando. Sí. Ok, es importante, y lo voy a decir para todas y para todos, que pensemos también en que nuestro estudio debe de tener un corte de tiempo, debe tener una delimitación, como lo dijimos el día de ayer, de contexto, de tiempo y de lugar mínimo. ¿Por qué? Porque si no hacemos estos cortes de tiempo, ahí sí corremos el peligro de que nuestra investigación vaya a ser rebasada por el dinamismo de los cambios sociales. Es decir, nosotros no podemos ir al campo, tomar una fotografía, y una fotografía que sea como en las películas de Harry Potter, que se sigue moviendo, ¿no? O sea, la fotografía de la persona se sigue moviendo. Nosotros en investigación científica debemos de estar conscientes de que ese corte que le vamos a hacer a la realidad, ¿sí?, es de un momento determinado. Por lo tanto, necesitamos establecer un inicio y un final para el fenómeno que vamos a estar analizando. Tenemos que hacer un corte de tiempo. Imagínate que yo hablo de la corrupción en México. Es un fenómeno, es un tema que está presente, un problema social que es pasado, que es presente y que muy seguramente será futuro, ¿no? Entonces yo tengo que delimitar la temporalidad. ¿Cómo te recomendaría que trabajaras en este momento la cuestión del desarrollo de la pandemia, porque es algo que todavía no acaba, ¿no? Probablemente pudieras, si quieres hablar de la cuestión de esta pandemia en particular, COVID-19, hicieras un corte de tiempo que te permitiera llegar hasta un punto final y decir, bueno, yo hasta aquí llego, ¿no? Un poquito curándonos en salud, es decir, mi análisis aquí queda, llega hasta este momento, lo que pasa el día de mañana ya no lo abarco, yo establecí el corte, pudieran las condiciones cambiar de un día para otro, pero yo establecí de un inicio que esta es mi corte de tiempo, ¿sale? Entonces, un poquito ahí esa curva peligrosa, ¿no? Que hay que tener cuidado con ello y ajustarlo para que no haya problema, ¿sí? Bien, Jorge Alejandro Vera, que andas por acá, te estoy viendo también en la camarita. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estaría delimitado, ya que estamos hablando de esto, cómo más o menos has pensado delimitar tu objeto de estudio?
Bueno, el objeto de estudio en cuanto al tiempo es con las nuevas reformas y con el nuevo sistema de justicia penal, denominado como tal, y en base a ello hacer una confrontación con los diversos principios, sobre todo el de presunción de inocencia, en cuanto al trato que se le da a personas con la vinculación al proceso y la prisión preventiva oficiosa. La confrontación que puede haber y la contradicción que se puede dar entre el principio y las normas procesales en la actualidad en México y con base a obviamente a los tratados y las interpretaciones internacionales que se han dado respecto a los temas y la dogmática, obviamente. Bien, bien, muy bien. Sí, perfectamente, ahí está ya la delimitación, ¿no? Entiendo que es el sistema jurídico mexicano en diálogo con los corpus normativos internacionales, ¿verdad? Pues justamente el corte de tiempo es en a partir de la reforma, ¿no? Es correcto. Muy bien, ahí queda un poquito más claro, me parece bien, me parece viable. Y bueno, pues muchas gracias, Jorge. Y vamos a continuar. Al rato pasamos el uso de la voz a algunos compañeros y compañeras más. Pero justo para que vaya se vaya trabajando esas ideas que ustedes están planteando, ¿no? Vamos con el texto de Salamanca, si les parece bien. Y ahorita regresamos acá. Los voy a proyectar acá. Esto ya también lo van a tener en la presentación cargado al final de la clase. Y les voy a platicar este trabajo que nos presenta el profesor Salamanca, Antonio. Déjenme hacerle zoom para que lo vean mejor. Ahí está. Este texto que ustedes tienen ahí también en su repositorio de documentos del curso se llama La investigación jurídica interdisciplinar e intercultural, por Antonio Salamanca Serrano. Como ya les había comentado, profesor de la Universidad bueno, no es una universidad, es un centro de investigación, el Instituto de Altos Estudios de Ecuador. Y pues bueno, platicarles un poquito desde qué perspectiva ideológica parte este autor. Nosotros necesitamos saber esto porque al establecer una conversación, un diálogo con el autor, cuando ustedes van a estar leyendo a Salamanca, van a estar platicando con él acerca de sus ideas, necesitamos saber desde dónde está posicionado epistemológicamente, es decir, desde dónde está parado Salamanca y desde dónde está enunciando su propuesta. Esto le da toda la identidad a su trabajo, así como la podría dar, a lo mejor voy a decir algo muy provocador, que van a decir, no, esto no puede ser, no podemos permitirlo, pero así es. Es como cuando un juez o una jueza emite una resolución. Nosotros esperaríamos que ese operador jurídico determinado adoptara una posición neutral. Eso ya lo vamos a ver en razonamiento jurídico, cuando vayamos a esa materia, que encontraremos por allá. Esperaríamos que fuera neutral en su posicionamiento, en su resolución, e incluso el mandato de ley así lo establece. Por lo tanto, es que estudiamos el razonamiento jurídico y las reglas de la interpretación jurídica, de la ponderación, de todas las demás herramientas que tenemos a nuestro alcance, para asegurar que ese juez puede estar emitiendo una resolución apegado a ciertos criterios y a ciertos estándares, de manera general, sin meternos en más definiciones. La verdad, lo cierto es que ese juez es una persona, y parte de la condición humana es el posicionamiento político e ideológico. Todos y cada uno, cuando hablamos, cuando nos paramos enfrente de un auditorio, cuando escribimos algo, reflejamos nuestra formación, nuestra historia de vida, nuestras emociones, nuestras formas de pensar y de entender el mundo. Y esto es algo que, aunque no nos guste mucho en el derecho, que nos choque un poco, porque nosotros sabemos que no debería intervenir ningún criterio subjetivo en la toma de una decisión judicial,
La verdad es que sí interviene, la verdad es que sí está presente. Tenemos mecanismos para irlo ajustando, estandarizando, minimizando el riesgo de que esto suceda, pero al ser el juez una persona y estar dentro de la condición humana y lo que esto implica, desde luego que estará presente esa situación, ¿no? Lo mismo sucede con un autor, cuando ustedes lo están leyendo, una autora, su posicionamiento académico no puede ser neutral, no lo es, la ciencia no es neutral tampoco, ¿no? Este ejercicio también es un ejercicio político. Algunas personas lo dicen, algunos autores lo explicitan, no tienen empacho en decir yo hablo desde aquí, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro, mi ideología es tal, y algunos otros no lo dicen, pero eso no quiere decir que no exista, que no esté ahí, ¿sí? Salamanca es un autor que lo dice abiertamente y desde nuestra posición como investigadoras, como investigadores, como académicos y académicas, nos toca dialogar con esas ideas. Sí, dialogar desde el consenso, pero también dialogar desde el disenso. Puede ser que estés de acuerdo con sus ideas, con sus posturas, puede ser que no estés de acuerdo, pero esto no impide que podamos hacer un diálogo como personas libres en una democracia educativa que es la que pretendemos tener, ¿no? Cada quien. Entonces, fíjense bien, les voy a explicar de dónde parte el pensamiento de Salamanca. El día de ayer vimos a Cristian Cortis, ¿no? Cristian Cortis es un profesor que tiene una perspectiva crítica, pero es de una perspectiva crítica muy particular. Hoy Salamanca Serrano, que van ustedes a conocerlo a través de su texto, es una perspectiva un poco más radical que la que tiene Cortis, ¿no? Esto un poco para que conozcan todo el menú, como les decía, de propuestas y de iniciativas que hay con referencia a la investigación jurídica, ¿no? Fíjense cómo ya estamos caminando mucho más lejos de la investigación dogmática tradicional que dijimos ayer. Sí es útil, sí se tiene que seguir haciendo, sí es necesaria, sí tiene o puede estar presente en nuestras investigaciones. Desde luego no vamos a decir que vamos a desperdiciar esos saberes, ¿no? Ahorita en la situación actual del mundo no podemos los intelectuales darnos el lujo de desperdiciar saberes, sino que tenemos que aprovechar lo mejor de todos de todas las aristas, de todos los lugares de nuestra sociedad. Bueno, pues este horizonte de Salamanca es un horizonte más radical. Ustedes van a ver que finalmente es académico, pero más radical. Salamanca es uno de los autores principales de la teoría crítica del derecho decolonial. ¿Qué quiere decir esto de decolonial? Bueno, toda la corriente de pensamiento decolonial es una corriente que existe dentro de las ciencias sociales a partir de los años 70 y que se deriva de una escuela que llegó antes que ellos, una escuela anterior, que es el pensamiento de la liberación en Latinoamérica. No sé si en algún momento ustedes hayan escuchado o hayan leído algo de autores como Enrique Dussel, que es uno de los más famosos de esa corriente. Enrique Dussel es uno de tantos autores, que Salamanca menciona varios ahí en su texto, ustedes se van a encontrar ahí que los cita. Está Ramón Grossfogel, está por ejemplo Héctor Samur, está por ejemplo Santiago Castro Gómez, ¿sí? Está por ejemplo Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, ¿no? En fin, hay toda una escuela de pensamiento decolonial que nace a partir de los planteamientos de aquello que en los años 70 en Latinoamérica los estudiosos de las ciencias sociales, no todos pero algunos, iniciaron con el nombre de pensamiento de la liberación. Así, ustedes se pueden encontrar que hay teología de la liberación, que hay filosofía de la liberación, que hay política de la liberación, que hay psicología de la liberación. En fin, es toda una escuela que se crea a partir de lo siguiente, de la siguiente idea. Cuando nosotros pensamos, y lo voy a poner en el específico ejemplo del derecho, ¿sí? Seguramente por ahí ya lo habrán escuchado en algún momento esta postura académica, ¿no? Seguramente, cuando yo les pregunto, ¿dónde nace el sistema jurídico contemporáneo?
Sabemos que, digamos, los ancestros, los abuelitos de nuestro sistema jurídico es las instituciones del derecho romano y germánico, en el caso mexicano, pero en su edad o su etapa moderna, ¿dónde surge el derecho como con nombre y apellido? ¿Dónde surge el derecho moderno o el sistema jurídico moderno que muchos de los países actualmente han adoptado, incluyendo México, ¿no? Muchos libros, muchas fuentes de información, muchos estudios históricos sostienen que es a partir del positivismo implantado a partir del siglo XVII, XVIII aproximadamente, en un lugar geográfico determinado, Europa, que las instituciones y los sistemas jurídicos modernos son moldeados de tal suerte que por el influjo y los tratados internacionales y la globalización que iniciaba en ese momento con características muy determinadas, fue permeando en las demás naciones periféricas. Para ejemplo muy concreto, los derechos humanos. Hay quienes dicen, y si ustedes buscan por ejemplo, un texto o un video de la ONU acerca de dónde surgen los derechos humanos, les van a decir que el antecedente más próximo que encontramos sobre derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Una declaración que se da más o menos al término de la Revolución Francesa. Estamos hablando del año de 1789. Si se acuerdan, ¿no? La Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, etcétera, todo esto, ¿no? Derrocan los gobiernos absolutistas y emerge una nueva forma de gobierno a partir de esta revolución, la francesa, la inglesa, por otro lado, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí se empieza a hablar de derechos humanos. Ese es un ejemplo muy concreto. Según lo que propone el pensamiento latinoamericano de la liberación, la edad moderna en el derecho y en sus instituciones no surge necesariamente a partir de la Revolución Francesa, sino que son anteriores a esta, muchos siglos atrás de la Revolución Francesa. Y dicen, el derecho moderno en sus instituciones, primero, para explicártelo, necesitaría regresar a las posturas de un profesor muy antiguo que hablaba acerca de los sistemas de producción, porque el derecho tiene mucho que ver con el sistema de producción, con la economía política. Y dicen, vamos a retomar las ideas de Carlos Marx. Entonces son teorías que parten de un marxismo, ¿no? De una interpretación del marxismo muy particular. Dicen, bueno, esta modernidad jurídica se dio no a partir de la Revolución Francesa, sino a partir en Latinoamérica, pensando desde Latinoamérica, en el momento en el que los españoles, 1492, llegan a nuestro continente, ellos le llaman a nuestra América, y implantan, por medio de una dominación armada, pero también de una dominación cultural, las instituciones europeas en el territorio nuestroamericano. Si tú piensas cómo fue el proceso de la llegada de los españoles a nuestro país, a México, y a otros países de América Latina, recordarás que mucho del surgimiento de las nuevas instituciones de gobierno y de los nuevos marcos normativos en aquel entonces se dio justamente a través de procesos, le llaman estos teóricos, de procesos colonizadores. Hay una colonización cultural, hay una colonización y una imposición armada, ¿no? Y esto trae como consecuencia la implantación de las instituciones que venían de Europa junto con su sistema jurídico. Estamos pensando que en la Gran Tenochtitlán no existía el virrey, sino hasta 1521, cuando cae la Gran Tenochtitlán e inicia el periodo conocido como la Nueva España. ¿Sí?
Es un poquito echándole un poquito de historia, ¿no? Estos autores se regresan allá y tratan de explicar que la modernidad en ese sentido no inicia, la modernidad en el sistema jurídico no inicia en la Revolución Francesa, sino mucho antes. Que esta parte de los sistemas jurídicos tienen o llevan consigo una herencia colonial que nos lleva a pensar todo lo que tiene que ver con el fenómeno jurídico, desde el concepto de persona, desde el concepto de gobierno, desde el concepto de Estado, en clave, le llaman ellos, esta palabra la van a encontrar mucho en este tipo de textos, este concepto, eurocéntrico. Nuestro derecho, dicen, es un sistema jurídico moderno, pero además eurocentrado, eurocéntrico. Esto quiere decir que nuestro derecho existe la identidad de cómo se pensaba el mundo y cómo se entendía el mundo desde el horizonte cultural europeo. No ha sido prístina esta llegada, sino que, claro, con el paso del tiempo se ha ido mezclando con otras cosas. Tienen también influencias del common law en algunos casos. Si ustedes van, por ejemplo, a analizar la reforma de oralidad penal, pues bueno, la oralidad penal existía ya en el common law y algunas cosas se han retomado por allá. Entonces ya no es que nada más sea eurocéntrico. Hoy en día tiene de todo un poco, ¿no? Pero lo que sí no tiene, por ejemplo, y pensar en esto también es provocador, lo que sí no tiene nuestro sistema jurídico es presencia de ninguna institución jurídica del derecho prehispánico que existía antes de la llegada de los españoles, ¿no? Ahí podría yo lanzarles un reto interesante para ver si encuentran alguna cuestión en nuestro sistema jurídico, en alguno de sus ordenamientos, que venga heredado de los sistemas jurídicos que existían en el derecho de Anáhuac, como le llama un autor, profesor de la UAM de Azcapotzalco, ahí estudió la licenciatura, que estudia mucho ese derecho prehispánico. Y no ha encontrado nada. Dicen, ¿sabes qué? Llegaron los españoles y estos sistemas jurídicos que existían antes de la conquista quedaron totalmente silenciados, borrados. Y se adoptaron todas profesor Alcántara, ¿no? Quedaron incorporadas todas las instituciones del sistema europeo, de los sistemas europeos, específicamente en nuestro país, del sistema español, ¿no? Eso, dicen estos autores, es parte de un proceso más amplio, en donde el derecho es una manifestación de esta colonialidad y este eurocentrismo. Ustedes van a encontrar ese tipo de ideas a lo largo de todo el texto de Salamanca, ¿no? No es una clase de teoría colonial en esta ocasión, pero se los platico así de pasadita para que cuando encuentren esas posturas ideológicas en Salamanca sepan de dónde viene y de dónde más o menos está armando su discurso este autor. Ahora bien, dicho esto, lo que quiero que se enfoquen, ¿sí? Lo que quiero que rescaten en mayor proporción de esta lectura es la propuesta metodológica que nace a partir de este posicionamiento político de Salamanca. Es una propuesta que él arma para poder hacer investigación jurídica. Salamanca inicia su texto de manera muy similar que el texto que vimos el día de ayer de Curtis y del texto que vimos ayer de Jorge Whitker. Ni Curtis ni Whitker eran teóricos de la decolonialidad, pero coincidían en estas ideas desde donde va a partir Salamanca también. Son puntos de toque en común que encontramos en textos, aunque vienen de posturas ideológicas diferentes, ¿sí? Y hasta de trayectorias y de escuelas diferentes. Hoy, por ejemplo, Curtis está desempeñando una comisión en las Naciones Unidas y vive en Nueva York.
¿no? Salamanca está en Ecuador con los pueblos indígenas de aquel país. Posturas intelectuales diferentes, trayectorias diferentes, pero que coinciden en este punto, ¿no? Hay que responder ante el positivismo jurídico más normativista y que ya Salamanca va a decir que también es de herencia colonial. Pero va a detectar también este mismo problema. En los estudios jurídicos siempre nos hemos enfocado a hacer estudios de la norma a través de la misma norma, hacer estudios de glosa jurídica. Bueno, a ver, yo voy a agarrar unos artículos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña y los voy a explicar. Ese es un ejercicio dogmático. Explicar la norma a través del ejercicio interpretativo, pero sin salir de lo que dice el mismo contenido de la norma. Solamente lo voy a hacer un poquito más asequible, lo voy a descafeinar, voy a explicar esos artículos y les voy a quitar el gluten, ¿no? Y ya, esa es la propuesta de investigación. Sí, es viable, pero es de los estudios dogmáticos, ¿no? No va más allá. Por ejemplo, voy a detectar una laguna jurídica que hay en algún instrumento normativo de orden federal que no está contemplando una situación que se está dando en la realidad y que necesita ser regulada. Estudio dogmático, ¿sí? De dogmática jurídica, de positivismo jurídico. ¿Va? Este tipo de estudios que nosotros venimos haciendo y que ya conocíamos ampliamente y estábamos muy, digamos, muy casados con esta metodología. Lo cual, repito, no es malo, pero es lo que veníamos haciendo constantemente. Bien, Salamanca dice, lo que a nosotros nos interesa es tener perfiles actualizados en un nuevo horizonte jurídico. Esta es una idea en la que tanto Salamanca como Whitaker como Curtis coinciden. Y no nada más ellos como académicos. La misma Organización de las Naciones Unidas, lo vimos ayer en una de las láminas que les presenté, invita y analiza qué perfil es necesario para abordar las problemáticas jurídicos sociales de nuestros tiempos. Y dice, necesitamos adoptar un nuevo horizonte que implique, lo que decía la ONU, si se acuerdan, un compromiso por aprender de aquello que no sabemos y de aquellas herramientas que no utilizamos tradicionalmente en nuestro quehacer cotidiano. Ese es el reto, ¿no? Y la UNESCO ya lo planteaba ahí desde el año de 2003, ¿no? Que es donde tomábamos esta referencia. Derivados de los paquetes de reformas, piensen en la reforma de junio de 2011 de derechos humanos en nuestro país, y que no es la única que ha habido en toda Latinoamérica, que es el lugar geográfico donde está pensando Salamanca cuando está escribiendo. En todos, prácticamente todos los países latinoamericanos han existido ya en nuestros tiempos, en nuestros días, paquetes de reformas que han transformado el sistema jurídico y que incluso, también ya lo veremos en razonamiento jurídico, han cambiado el canon interpretativo que veníamos manejando hasta antes de que entraran en vigor y en funcionamiento pleno esas reformas. Por lo tanto, si nuestro sistema jurídico se ha transformado, ha sido consecuencia también de una transformación de las condiciones sociales que dan origen a ese sistema jurídico. Una cosa va de la mano con la otra, no son fenómenos aislados, ¿sí? La ley se reformó, la ley cambió, porque el dinamismo histórico de la sociedad implicó que esta sociedad que produce el derecho también cambiara la forma en la que culturalmente se concibe el mundo y lo jurídico y lo social y lo económico y lo político, como lo veíamos el día de ayer cuando les explicaba que en los años 90 se entendía la discapacidad de una manera y ahora la discapacidad tiene un enfoque social. ¿Sí? En la época de la Revolución Francesa, ¿no? En la época, por ejemplo, de Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, se tenía una concepción cultural de la mujer muy distinta a la que se tiene el día de hoy. Aunque todavía estamos trabajando y caminando para que se puedan alcanzar más espacios,
con respecto de los derechos de la mujer, pues no es lo mismo lo que sucedía, lo que se pensaba en aquel entonces, a lo que sucede ahora. Han habido cambios, ha habido avances, y esto ha sido por consecuencia de que también la misma sociedad ha impulsado esos cambios, ¿no? Los movimientos feministas, que no es solamente el feminismo, sino son los movimientos feministas, son varias corrientes, varios tipos. Hoy en día, por ejemplo, también las personas de la diversidad sexual también han impulsado cambios en ese sentido, ¿no? En la época, por ejemplo, ustedes ven la película de la teoría del todo, ¿no? No es cierto, no es la teoría del todo, es el código Enigma. El código Enigma, esta que habla de Alan Turing, ¿no? Él, siendo un científico homosexual, fue sometido a terapias de electroshocks para tratar de corregir esa condición que se consideraba como una enfermedad. Hoy en día no es el mundo en el que vivió Alan Turing, afortunadamente, ¿no? Y tenemos una concepción muy distinta de todo eso que ha impactado también en la modificación de las normas jurídicas. Entonces, es importante pensar en lo siguiente. La norma y su contenido no es un fenómeno aislado de los movimientos y de los cambios sociales. Van de la mano. ¿Sí? No, muchas veces una no es consecuencia de la otra, pero sí guardan un tipo de relación. No saber, dependiendo del caso, podemos determinar qué tipo de relaciones. ¿Sí? Pero de que hay relación, están estrechamente relacionados. Es fuerte la relación, no es débil, es fuerte. Y no son fenómenos aislados. Dice Salamanca, necesitamos con urgencia perfiles de egreso de los operadores jurídicos que sean capaces, y aquí es como la pedrada que les está aventando Salamanca, operadores jurídicos que sean capaces de responder a las exigencias de un nuevo Estado de Derecho y una nueva concepción de lo que es justo en nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Derivado de dónde? Pues de los nuevos paquetes de reforma, de los nuevos cánones interpretativos que vienen a partir de la adopción de temas tan importantes y tan trascendentes como los derechos humanos, ¿no? Si estamos hablando que, decíamos ayer, la pirámide jurídica de Kelsen, si se acuerdan, que los tratados internacionales de derechos humanos ya están al mismo nivel de la Constitución en nuestro país, no podemos ser omisos a este reto, a esta pedradita que nos está aventando Salamanca, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empieza. Y dice este autor, ¿cómo le podemos hacer? Y esto también es algo en lo que coincide tanto Curtis como Whitaker, que los estuvimos trabajando. Necesitamos recuperar el paradigma integrador y holístico del conocimiento de las investigaciones jurídicas. Es decir, tenemos que entrarle a la dialéctica de la complejidad. Eso de la dialéctica de la complejidad es un concepto que está presente en los principales referentes de Salamanca, sus autores favoritos. Hegel, Marx y Engels. Ahí les puse nada más las iniciales. HMI. Hegel, Marx y Engels. Cuando Carlos Marx empezó a analizar, por ejemplo, el modo de producción capitalista, se dio cuenta que explicar la historia de la humanidad no solamente era enunciar una serie de sucesos pasados que conectaran con el presente como si estuviéramos haciendo una línea del tiempo o estuviéramos diciendo las efemérides en la ceremonia de la escuela, de los lunes, ¿no? Sino que, para explicar la historia y el desarrollo de la humanidad, de la Europa de aquel tiempo, no estaba explicando toda la humanidad, estaba explicando la Europa de aquel tiempo donde él vivía y lo que él estaba viendo en ese momento, tenía que poner atención más allá de lo que era evidente. Y así llegó a encontrar que la historia de la humanidad se explicaba a partir, o se podía explicar a partir de visualizar quiénes eran los dueños de los medios de producción, es decir, de los instrumentos y de las herramientas del trabajo, y quiénes eran los que no tenían la propiedad, ni la propiedad de los medios de producción y que solamente
tenían para entrar en esta dinámica su fuerza de trabajo, medios de producción, fuerza de trabajo y relaciones de producción. Cómo se relacionan, cómo interactúan, quiénes son los medios de los dueños de producción y quiénes no lo son, para la supervivencia y para el desarrollo de la sociedad. Y él encontró, Carlos Marx encontró, que así podía describir el desarrollo de la historia de esa sociedad que él estaba viendo en ese momento. ¿Sí? Y entonces dijo, ahí todo empezó con el sistema de producción esclavista y luego pasó al sistema de producción feudalista y luego está el sistema de producción industrial capitalista. Y bueno, hay todo un mundo de teoría que produjo, que se encuentra en sus 2 o 3 tomos de libracos, ¿no? Del Capital de Carlos Marx, que luego los usan para detener las puertas, pero que parte de esa suposición teórica. ¿Sí? Es decir, tampoco es una clase de materialismo histórico marxista, pero lo que quiero hacer notar es que Marx tuvo que extender la mirada para descubrir todo aquello que no era evidente. Esto no crean que se le ocurrió nada más porque sí, se le ocurrió porque Marx en su juventud hizo una tesis sobre Hegel. Hegel a ese sí se le ocurrió que en los procesos dialécticos de síntesis, de tesis, síntesis y antítesis, ¿no? Toda esta cuestión filosófica que planteaba, implicaba ver más allá de lo evidente. Así en corto, para no extenderme tanto con esto. Hoy en día, ya no hablamos tanto de esta producción de estos textos clásicos de Hegel, Marx, Federico Engels, etcétera, aunque sí los retomamos de pronto. Por ejemplo, quien está hablando de derecho de familia, ¿sí? Un investigador, una investigadora del fenómeno jurídico social del derecho de familia, sí, tiene que leer un textito de Federico Engels, ¿sí? Que les voy a poner aquí en el, déjenme desactivar aquí la pluma. Es una recomendación, claro, no tiene de vida a muerte, ¿no? Pero es una recomendación que les hago para que amplíen su horizonte, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada. ¿Sí? El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engels, ¿no? Carnalazo de Carlos Marx, y que comparte muchas herramientas teóricas y analíticas, porque las fueron desarrollando en conjunto, hacían equipo, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta ahí en ese texto, híjole, es que yo me emociono y me puedo seguir esto toda la clase, pero voy a tratar de ser muy breve, nada más para sentarles ahí la curiosidad. Engels analiza qué relación tiene la idea de la familia y cómo regula el Estado a la familia a partir del sistema económico que puede estar dominando en un momento histórico determinado. Por ejemplo, si estamos pensando en la cuestión de los matrimonios entre personas del mismo sexo, matrimonio hombre-hombre, mujer-mujer, en un análisis legal, normativista, de dogmática jurídica, podríamos decir, bueno, no está contemplado, ¿no? En algunos ordenamientos locales, bueno, sí, por ejemplo, Quintana Roo, Ciudad de México, ya está positivizado, ¿no? Desde hace algunos años. En algunos otros países, bueno, también. ¿Habrá algún tratado internacional que lo contemple? No sabemos, habría que explorar. Seguramente ustedes podrán tener un conocimiento más preciso sobre ello. Y el análisis de la dogmática jurídica ahí se quedaría. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tomamos el textito de Federico Engels, lo leemos y encontramos que Engels, a través de las herramientas de análisis del materialismo histórico que desarrolló con Marx, decía, bueno, el matrimonio es regulado por el Estado en la época moderna, en la época del capitalismo como sistema económico, para favorecer justamente la reproducción de este sistema económico capitalista.
¿Sí? ¿Por qué? Porque para que el sistema económico capitalista funcione, necesita de personas que tengan, fíjense bien, la propiedad de los medios de producción, pero también necesita de personas que no la tengan, para que puedan entrar a la dinámica del mercado y en esa dinámica de mercado vender su fuerza de trabajo a cambio de un instrumento cambiario que es el dinero y a través de él puedan adquirir y acceder a los bienes necesarios para su supervivencia. Por lo tanto, necesitamos gente que tenga medios de producción y gente que trabaje. Eso decía Engels, no lo digo yo, solo estoy haciendo eco de las ideas, ¿no? Voy a hacer aquí el eco de muchos autores. Por lo tanto, el Estado debe de velar, dice Engels, fíjense qué provocador, debe de velar porque este sistema se siga reproduciendo y debe de velar porque siga habiendo, bajo su tutela y protección, siga habiendo reproducción de la especie. De tal suerte que para tener el control de esa situación, crea ese Estado una institución, una figura jurídica que le va a llamar matrimonio y le va a dar características específicas para conseguir ese fin del que les he venido hablando. Por lo tanto, si ustedes analizan corpus normativos, como pudiera ser pues el mismo Código Familiar de San Luis Potosí y algunos otros, que nos dicen que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer, con el fin o con el propósito, palabras más, palabras menos, de procreación de la especie, de la reproducción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tenemos en la realidad social a un hombre que se quiere casar con un hombre, causa cortocircuito, no solo con el contenido de la norma, sino con todo aquello que le dio origen y forma a esa norma. Me explico cómo esta parte de la complejidad de ir a explorar más allá del contenido de la norma nos puede ampliar el horizonte de interpretación. No estamos como inventando nada, simplemente estamos tomando saberes que ya están bien establecidos, los textos de Engels están consagrados en las ciencias sociales, y estamos haciendo ese préstamo intelectual para lograr interpretaciones de un calado más profundo. ¿Sí? Este tipo de análisis no lo pedimos en licenciatura, porque en licenciatura les estamos enseñando el sistema jurídico, su funcionamiento, sus componentes de una manera más elemental. Pero sí podemos exigirlo, o pedirlo por lo menos, invitar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes de doctorado a que hagan esa mirada a profundidad del fenómeno. Porque estamos hablando ya de un proceso doctoral, ¿no? Un poquito la idea va por ahí. Bien, hoy en día a esto se le llama pensamiento complejo. Ya no hablamos de dialéctica de la complejidad porque eso es muy marxista hegeliano y ya hay textos más actuales, pues. Y uno de esos textos más actuales, entre comillas, porque es de los años 80, es de un señor que se llama Edgar Morán, o Edgar Morin, le dicen, ¿no? Pues se pronuncia Morán. Y es un autor que habla justamente de la complejidad, pensamiento complejo. Y sienta las bases teóricas para poder hablar de esto con un rigor académico metodológico, ¿no? Y fundamenta muy bien su propuesta, ¿no? Son ahí como algunos textos que les puedo ir también recomendando. Morán, ¿no? Si quieren saber más sobre pensamiento complejo y todo esto. Por lo tanto, contrario a lo que se pudiera pensar, y esas inquietudes que, por ejemplo, Araceli nos planteaba al principio, y que yo también tuve en su momento cuando de haber egresado de la Facultad de Derecho, estaba yo muy casado con la dogmática jurídica. De pronto
la vida me lleva a estudiar otros posgrados que me hacen desprogramar todo el cassette y reprogramarlo otra vez. También enfrenté esos miedos, también enfrenté esa inquietud de decir, híjole, no lo vaya yo a estar regando, no voy a estar diciendo yo pura burrada, mejor hago un análisis jurídico de la norma, explico en qué consiste el tratado internacional, en qué consiste el convenio 87 de la OIT, ¿no? Yo trabajaba aspectos de derecho laboral en aquel entonces, y no, mejor no me meto con cuestiones marxistas, ¿no? Sí, ya sé que Marx hablaba de los trabajadores y de los patrones y del proletariado y todo eso, a mí qué me importa, yo voy a hacer un análisis del artículo del Tratado 87 de la OIT y cómo esto se cristaliza en la Ley Federal del Trabajo. Pero al final del día, eso hubiera estado bien para la licenciatura, para los demás posgrados, yo estaba teniendo esta mirada, con un ojo tapado, únicamente mirando lo dogmático positivista, dogmático positivista, y no estaba extendiendo la mirada para ver a profundidad el fenómeno, ¿no? Es un poquito mi experiencia, ¿no? Por lo tanto, dice Salamanca, y aquí de manera personal yo estoy de acuerdo, Curtis está de acuerdo, Whitaker está de acuerdo, este intento de ir más allá en la mirada no es una moda, es un esquema, una propuesta útil y congruente con el gran reto que tenemos acá, con el paquete de reformas que nos han cambiado todo el canon interpretativo del derecho y el sistema jurídico, como ustedes ya saben que lo ha hecho, ¿no? Bien, a ver, ¿a qué horas tenemos? Tenemos 10 minutos antes de irnos a nuestro pequeño descanso. Esta propuesta de Salamanca, fíjense bien, descansa en 3 ideas fundamentales. Número 1, aprender los hechos caóticos y confusos. Finalmente, esa es la idea de todo proceso investigativo, como les decía ayer. ¿Sí? ¿Qué no sabemos? ¿Qué queremos conocer? ¿Por qué el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí está invirtiendo recursos en que ustedes desarrollen esa tesis? ¿Por qué a México le interesaría invertir dinero, al Estado le interesaría invertir dinero en sus proyectos? Porque al final del día eso es lo que se está haciendo, se está destinando una serie de recursos para que ustedes no solamente cursen el programa de doctorado, sino que también desarrollen una investigación. ¿Por qué tendríamos que pagar esas investigaciones en México? ¿Para qué? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Y qué nos van a decir ustedes? ¿Sí? Cuando estoy en la Universidad Autónoma dando el seminario de metodología, por ejemplo, que me invitan, les pregunto lo mismo a los muchachos y les digo, a ver, ¿por qué el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, les está dando su beca de maestría o su beca de doctorado para que hagan esta tesis? Convénzame. Imagínense que yo soy el CONACYT y me van a convencer, a ver, mete dinero a este proyecto, ¿para qué? ¿Sí? Uno de esos propósitos es aprender, o sea, agarrar, cachar hechos caóticos y confusos. 2, hacer un análisis dialéctico de los mismos a profundidad, de gran calado, sobre todo en un proceso de doctorado. El doctorado no es de a gratis, el doctorado no es una consecuencia de que asistieron a las reuniones virtuales, es de que hicieron una investigación, de que completaron un proceso formativo que les actualizó, les formó y les hizo desarrollar una investigación que arrojara conocimiento significativo, que arrojara luz sobre aquello que no sabemos, o que es caótico, o que no se ha medido, o que no se ha estudiado con suficiencia, como lo platicábamos ayer. Y la tercera idea sobre la que descansa la propuesta de Salamanca es la formulación de postulados explicativos y su verificación, probación o falsación. Esto no es original de Salamanca, es de Karl Popper. Les los platiqué el día de ayer. Este es uno de los objetivos de todo ejercicio de investigación científica. Tiene que ser verificable o reproducible, probable y también falseable. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que transparentar su diseño metodológico, tienen que decir cómo lo hicieron para que otros investigadores puedan leer perfectamente ese paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 que me llevaron a obtener estas conclusiones y lo podamos evaluar y lo podamos replicar.
y si la sociedad cambia el día de mañana, podamos tener ese como referente, ese trabajo que tú hiciste como referente y seguirle avanzando y sustituir tus hallazgos si es que la realidad social ya cambió y necesitamos decir otra cosa que sea más válida para ese momento. ¿Sí? Bien. Salamanca también dice que esto se logra o se consigue teniendo siempre claras dos cosas. Yo diría que tres, pero vamos a dejarlo en dos. Ahorita les platico cómo está el asunto. Vamos a dejarla con la propuesta original de Salamanca y luego dialogamos. Tienes que tener claras dos cosas. Número uno, ¿qué enfoque tiene tu investigación? Hasta este punto ya tenemos bien localizado cuál es nuestro tema. Ya tenemos bien claro cuál es nuestro problema de investigación. No problema social, la corrupción. No, problema de investigación. La corrupción en funcionarios del Poder Judicial durante los años 1990 a 1994 en el estado de San Luis Potosí. Ya está perfectamente delimitado y localizado nuestro objeto de estudio. ¿Sí? Ya tenemos esto bien claro. Si ya tenemos esto bien claro, es posible pensar en qué enfoque va a tener nuestra investigación. Aquí Salamanca les menciona algunos. ¿Qué es un enfoque? Es el tipo de lentes que te vas a poner para mirar esa realidad, para mirar ese fenómeno. Dice, hay enfoques cuantitativos, hay enfoques cualitativos, y este que a mí me encanta, me fascina, enfoques mixtos. Son elecciones que el investigador y la investigadora harán, son decisiones que tomarán cuando ya tienen claro su objeto de estudio y su problema de investigación. Si tú no tienes claro objeto de estudio y problema de investigación, mucho menos vas a tener claro qué enfoque le vas a dar a esa investigación. ¿Sí? Y luego Salamanca apunta. Relacionado con el enfoque, una vez que tú ya tienes el enfoque, entonces vas a tener bien localizadas qué técnicas vas a aplicar en tu investigación. Las técnicas tienen que ser congruentes con el enfoque. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer en mi tesis es ver o explicar qué tan eficiente es el sistema de oralidad penal para la resolución de determinados casos en un momento determinado, a partir de la implantación de la reforma, a partir de la entrada en vigor del sistema, a partir de la capacitación de los funcionarios y funcionarias, no lo sé. Ya tengo identificado bien ese objeto de estudio. ¿Cómo sabré qué tan eficiente o no es el sistema de oralidad penal en los términos que lo he planteado? ¿No? ¿Qué herramientas? Salamanca le llama técnicas, a mí me gusta decirle herramientas. Necesito. Si yo voy, por ejemplo, hago una serie de entrevistas. Una entrevista. A los señores que están afuera de los juzgados vendiendo papitas. Será la herramienta adecuada para poder responder a esas preguntas de investigación y clarificar ese objeto de estudio. No. Muy seguramente no lo será. Tendré que utilizar, por ejemplo, si yo lo que quiero ver es
qué tan rápido, qué tanto tardan en desahogar las causas los juzgados, tendré que hacer un análisis de determinado tipo que pudiera ser incluso hasta matemático para poder medir en términos de tiempo cuánto, en términos incluso estadísticos, cuánto es lo que se están tardando unos juzgados en comparación con otros. ¿Sí? O un corte de tiempo. ¿Cuánto se están tardando desde cuánto se tardaban cuando inició la implantación del sistema y cuánto se están tardando ahora que ya lleva un tiempo de estar implementado? Y dependiendo la pregunta de investigación y el objeto de estudio, tú vas a establecer cuál es tu enfoque y tu enfoque te va a llevar a decidir qué herramientas vas a utilizar para recabar datos, para recoger datos, para analizarlos y luego para sistematizarlos e interpretarlos. ¿Sí? Vamos paso a paso. Hasta este momento, digamos que ustedes van a tener todo el fin de semana hasta que nos volvamos a encontrar para tener bien claro todo eso. ¿Qué es su objeto de estudio? ¿Cuáles son sus preguntas de investigación? ¿Qué enfoque tiene su investigación? ¿Y qué herramientas y qué técnicas les van a ayudar a responder esas preguntas de investigación? ¿Sí? Oye, nos pides un chorro de cosas, Jorge. No nos damos abasto, ya me hiciste bolas. No, es bien fácil. Esta es la vigilancia de la que les estaba hablando. En realidad, este es mi acompañamiento que yo les voy a dar en este curso. Tratar de que esa investigación haya pasado y que ustedes hayan trabajado cada uno de estos aspectos. Repito, hasta este fin de semana deben de estar bien localizados. Objeto de estudio, preguntas de investigación, con delimitación en tiempo, lugar, contexto, etc. Enfoque de su investigación y técnicas y herramientas que van a utilizar para contestar las preguntas de investigación. Les voy a pasar un tip. Maestro. Sí. Por ejemplo, podemos decir en, no sé, alguna herramienta o técnica, por ejemplo, la entrevista. Por ejemplo, yo pretendo, en mi objeto de estudio es la crítica a la norma, al 269 bis del Código Familiar, ¿sí? Entonces, sí. Yo quiero ver la norma como está construida, el impacto que genera en la sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, en mi entrevista, cuando yo planteé las técnicas y las herramientas, nada más les diré, haré una entrevista con este enfoque o con este objetivo, o le tengo que detallar incluso ahí las preguntas y todo lo que le vaya, lo que pretendo hacer en la entrevista. Sí, en este momento uh-huh. No es necesario que vayas tan a profundidad. Uh-huh. Claro, llegará un momento en donde tú tendrás, si vas a hacer entrevistas, tendrás que decidir si es una entrevista estructurada, semiestructurada, abierta, y tendrás que diseñar una batería de preguntas en caso de que la entrevista no sea abierta, sino que sea estructurada o semiestructurada. Tendrás que establecer una batería de preguntas, una guía para la entrevista, ¿cierto? Uh-huh. Eso va a venir en un momento posterior. Yo les diría, en este momento no corran con eso, por lo menos basta con que tengan identificado que lo que necesitan es hacer una entrevista. Y más o menos a quién. Uh-huh. ¿Ah? Sí. Y si se puede, ¿de qué tipo? ¿No? Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Esto tiene mucho que ver con las condiciones materiales de tu investigación, tus posibilidades, tus tiempos y las de las personas que van a colaborar o que van a ser tus informantes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo voy a entrevistar a una persona que no me puede atender más que 15 minutos, pero es bien importante esa persona para la investigación, tiene que estar, porque lo que me va a decir es de total importancia para lo que yo quiero explicar. En este caso, para responder a alguna pregunta de investigación. Uh-huh. Pero nada más tiene 15 minutos, pues no vas a hacer una entrevista abierta.
sino que vas a hacer una entrevista estructurada en donde tú ya lleves prediseñadas las preguntas que enfoquen a esa persona a decir esto que tú quieres conocer, ¿cierto? Sí. Pero esa parte del diseño de cada una de las herramientas, porque es una labor artesanal, ¿no? De estar diseñando cada una de las herramientas, ustedes lo trabajarán directamente con sus asesores, ¿sí? Ajá. Con las personas que van a asesorar y acompañar de su tesis. Es que, Ahora basta para efectos de la clase que tengan claro que necesitan, por ejemplo, una entrevista, a quién sería y de qué tipo sería la entrevista, ¿no? es que todo va eslabonado, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, bueno, pues creo que este comentario también puede ser extensivo para todas y para todos, ¿no? ¿En qué medida, hasta dónde tengo que llegar en este curso? Pues ya dijimos que será este diseño metodológico que se irá haciendo más específico conforme ustedes vayan trabajando con su comité. Eso es importante, ¿no? Ellos les irán guiando en ese proceso. Bien. Y bueno, Salamanca define las técnicas como recursos interdisciplinares e interculturales para la obtención, codificación y sistematización de los hechos, su análisis dialéctico y su verificación. Y cita algunos ejemplos, ya hablamos aquí de la entrevista, ¿no? Con la participación de Carmen, pero también está la observación de campo, las biografías o historias de vida, que se le conocen también así, las encuestas, los grupos focales, el análisis estadístico, yo les diría también el análisis documental y filológico de textos jurídicos, que para los estudios de dogmática jurídica prácticamente era lo único que se hacía, hacer estudios filológicos, clasificatorios de las normas, ¿no? O bien análisis documentales, ¿no? A lo mucho. Eso es lo que sabíamos y lo que manejábamos tradicionalmente. Pero la idea es que ustedes conozcan que se pueden incorporar más técnicas y más herramientas a estos enfoques. Bien, pues hasta aquí. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que nos quieran, pues que nos quieran compartir, alguna inquietud a partir de lo que ustedes trabajan. Bueno, vamos a dar un pequeño espacio para que vayamos a tomar agua, si necesitan hacer alguna otra cosa, pequeño descanso. Son 7:35, 7:36 tengo aquí. Vamos a reanudar en 15 minutos. 7:50, vamos a vernos 7:50 para que podamos tomar este descanso y reanudamos. Maestro. Sí. Bueno, antes de que nos vayamos a receso, nomás una última pregunta en relación a ese tema, para no perderme. Por ejemplo, si yo pretendo analizar sentencias, puedo hacer ese análisis desde dos perspectivas. Por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué? En esta resolución, por decirlo de alguna manera, no se protegió el interés superior del menor, por eso y por eso y por allá. Pero además, quisiera hacer ese análisis desde el punto de vista, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, se hizo un comparativo, un análisis de cuántas resoluciones, en realidad, los efectos de la norma o el impacto de la norma, por decirlo de alguna manera. Puedo hacerlo desde, el análisis sería, por ejemplo, desde el punto de vista dogmático o el análisis de crítica de la sentencia, y también sería el trabajo de campo. ¿Me pudiera servir así el análisis de las resoluciones? ¿Así lo puedo hacer desde esas dos perspectivas? Claro que sí, tú puedes hacer la combinación de perspectivas, la combinación de enfoques, porque existe, por eso Salamanca lo menciona así, existe el enfoque cualitativo, existe el enfoque cuantitativo, pero también existe el mixto, y el mixto implica que tú tomes herramientas de distintos enfoques para construir uno propio, siempre y cuando todo aquello que utilices, número uno, esté fundamentado, o sea, ya se haya hecho, tú estés citando en qué autores o autoras te estás basando para la construcción de esos instrumentos, no lo puedes inventar, ¿no? Porque hasta el día de hoy necesitamos apoyarnos todavía de lo que se ha hecho previamente, fundamentarnos a partir de ahí. Y número dos, que otra de las cosas que tiene que estar sí o sí,
es que todo lo que tú utilices tienes que justificar por qué lo estás utilizando, porque esas herramientas son las idóneas y no otras. Es decir, en qué medida el utilizar esas herramientas están contribuyendo a responder las preguntas de investigación. Ok, perfecto. Mientras tengan esos dos ingredientes, puedes construir un modelo mixto si así lo quieres. Ejemplo, tú que vas a analizar sentencias, te recomiendo un texto de César Rodríguez Garavito que se llama Juicio a la exclusión. En ese texto, Garavito llega a hallazgos muy interesantes, pero a mí lo que me interesa es que veas el método que siguió Garavito, el diseño metodológico de ese investigador para poder llegar a sus conclusiones. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Gracias, maestro. Sí, de nada. Muy bien, nos vemos entonces 7:50. Carlos, ven. Mira, me queda como rojo y no me veo. Mira, aquí pues le pongo y me... Mira. ¿Sí? Estaba apagada la... Es que sí estaba cerrado. Mm. ¿Ya terminó la clase? No sé 15 minutos de aquí. Oye, ¿qué más me quieres preguntar para que le pregunte al maestro? De lo que te dije. Oye, Angelita, me voy a dormir un ratito porque sabes que estoy bien cansada. Te voy a pedir el favor que si me avisabas cuando iniciara la clase, ¿no? Sí, sí. No estás cansada, no estás agotada.
Muy bien, en un minutito más reanudamos para que vayan regresando, por ahí se me están escuchando. Un minuto y reanudamos. Bien, pues continuamos. Vamos a continuar con nuestra sesión. Y en esta parte de la sesión vamos a uno de los aportes más valiosos de esta propuesta de Antonio Salamanca, que quiero que conozcan. Ya vimos los prolegómenos, ¿no? De dónde parte su discurso, más o menos qué es lo que, cuáles son los puntos coincidentes con Whitaker y con Curtis en este nuevo enfoque de investigación jurídica. Y vamos a avanzar hacia la parte donde Salamanca nos va a explicar cuáles son los posibles enlaces que un investigador o una investigadora puede construir al pensar de manera ampliada el fenómeno jurídico y las problemáticas jurídico-sociales. Si ustedes se fijan en este diagrama, que es bastante amplio, y lo vamos a ver de uno en uno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posibles combinaciones que Salamanca va a distinguir para poder combinar el método de investigación jurídico tradicional con un enfoque ampliado, lo que da como resultado cualquiera de estos modos, como le va a llamar, de investigación jurídica. Este nuevo enfoque de la investigación jurídica, dice Salamanca. Esta propuesta de nuevos enfoques de investigación jurídica que estoy lanzando, ¿sí?, puede ser desplegada a partir de la combinación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modos que yo quisiera que conocieran, y quisiera decirles también que no son los únicos. Esto ha ido avanzando. Se han encontrado incluso nuevas combinaciones que no están contempladas en el texto de Salamanca. Ya les diré algunas. En su tarea ustedes tendrán contacto con una más, por lo tanto podríamos hablar de que ustedes van a conocer 10 modos de investigación, 9 de Salamanca y uno que van a hacer de tarea. 10 modos de investigación jurídica bajo el nuevo enfoque. Que este es como les decía, no es que un elemento sustituya, anule o cancele al otro. O sea, no es decir que si hacemos una investigación histórico-jurídica, ¿sí?, ya inmediatamente vamos a cancelar o anula, por ejemplo, el lingüístico-jurídico. Y entonces, si hacemos, por ejemplo, optamos, ¿verdad?, decidimos hacer un estudio sociojurídico, va a anular al
normativo jurídico tradicional, no es así. Esto, repito y subrayo, no es excluyente. Esto es complementario. De tal suerte, ahorita vamos a explicar uno en uno para que los vayan conociendo, que un estudio, una tesis de las que pudieran estar esperándose de este doctorado, sí, ok, a lo mejor por la temática, por la identidad de ese estudio, por las inquietudes planteadas y las preguntas de investigación, fuera predominantemente normativo jurisprudencial, un modo de investigación normativo jurisprudencial, que esto es lo mismo del modo clásico dogmática jurídica, en un 100%, de manera inicial así se haya planteado, ¿no? Esto es posible, que tuviéramos aquí el 100%. Bien. La sugerencia, la invitación, el reto, es que traten de pensar de qué manera estos otros modos podrían enriquecer esta investigación planteada desde lo más tradicional, desde lo más clásico, sin excluirlo desde luego. Dicho de otro modo, podríamos esperar, esta decisión ya la tomaría cada quien junto con su comité, pero podríamos esperar que en algunos casos en donde el objeto de estudio no permitiera moverse mucho, y eso habría que verlo, habría que discutirlo y reflexionarlo y justificarlo bien por qué, en un 90% estuviera esa tesis diseñada en un modo normativo jurídico dogmático, si así se quisiese, pero nos encantaría ver que por acá, de acuerdo a las posibilidades, encontrásemos un 10% de otro modo, ¿sí? Que se viera por lo menos ese ánimo de haber salido de la zona de confort, cuando, repito, cuando el objeto de estudio lo permite, cuando incluso están ustedes consensuando todo esto con su comité, con sus asesores, que se pudieran aventar una exploración, por muy pequeña que fuera, que no es que fuera pequeña, en realidad ya es un avance, el que ustedes estén animando a salir. Ustedes decidirán cuánto, hasta dónde, cuánto es pertinente y cuánto es necesario, pero que si hubiera este ánimo, ¿no? A lo mejor algunas otras personas dirían, bueno, vámonos 80-20, ¿no? 80-10 y 10, algo de historia también estaría perfecto, ¿no? Y de esta manera lograrán fortalecer, enriquecer esas investigaciones y esas tesis con estos paradigmas ampliados. ¿Sí? Esto ya de manera muy pragmática se los digo y se los explico así con porcentajes, porque cuando llego a este punto, pues ya, como que empezamos a desmitificar muchas cosas y se nos empieza a clarificar que la exigencia es que fortifiquen, que complementen, no que excluyan o que eliminen lo que nosotros ya sabemos hacer y que lo hacemos muy bien. El análisis dogmático, eso es algo que los abogados y las abogadas aprendimos a hacer y lo hacemos muy bien. Y sobre todo ustedes, que cuando están elaborando sentencias y resoluciones, en muchos de sus casos, pues utilizan esta interpretación dogmática, doctrina, ley, jurisprudencia, y a partir de ahí fundamentan sus decisiones, ¿no? Y ya lo sabemos hacer y lo hacemos muy bien. Entonces la idea es complementar, no excluir, no anular, sino fortalecer con lo que podamos cachar de todos estos otros modos. ¿Sí? Maestro. Sí. Iba a preguntar, por ejemplo, en el caso de que se quisiera adoptar una técnica, no sé, por ejemplo, la psicojurídico, ¿hay qué estándares debo de revisar para introducir ese tipo de información? Por ejemplo, a través de una psicóloga que me dé un punto de vista o que me dé algunos datos. Ahí, ¿cómo se evalúa la información o la persona que me va a dar la información?
Mira, ahí, por ejemplo, ya estaríamos hablando de la aplicación de una técnica en específico, que sería la entrevista, ¿no? La entrevista a una persona que tiene una expertise, ¿no? Que puede ser un informante clave debido a que por el ámbito de competencia y conocimientos de su profesión, pues te puede dar una visión ilustrada al respecto, ¿no? Todo depende de las preguntas de investigación. Por eso uno de los objetivos, de los requisitos incluso para la acreditación de la materia en su proyecto final es que tengan bien claras las preguntas de investigación. Si tú utilizas una técnica, la que quieras, la que sea, y un enfoque y un modo de investigación, el que tú quieras, pero no responde las preguntas de investigación, entonces encontramos un problema de incompatibilidad y de un mal diseño metodológico. ¿Sí? Va a ser muy importante en este momento, quizás es una fase muy temprana para que yo te pueda decir, necesitas tener esto y esto y esto y esto, porque lo primero que hay que hacer es que hay que tener claras las preguntas de investigación y luego entonces qué enfoque, qué técnicas y herramientas van a ayudarme a responder esas preguntas. Yo sugeriría que eso lo trabajaras ya con tu asesor o tu asesora. Al término de esta clase ya van a estar, se supone que se les va a pasar también una lista con los perfiles para que puedan ustedes elegir una persona adecuada para asesorar sus tesis, de acuerdo al área de expertise con el que se cuente. Y ustedes estarán pues ya perfilando sus trabajos para poderlos trabajar con ese asesor o esa asesora. Finalmente ese será un trabajo conjunto, esa es una decisión que estarán tomando ustedes a partir de la evaluación de ese proyecto, ¿no? Necesitaría yo tener más elementos sobre tu trabajo, sobre tu proyecto, echarme una estudiadita del proyecto para decirte, ¿sabes qué?